en los talleres de costura del este de Londres, donde el aire siempre huele a tela húmeda, cera caliente y resignación. Marianne le cosía como si cada puntada fuera una forma de silencio. Sus manos eran precisas, elegantes, demasiado cuidadas para alguien que vivía entre retazos y encargos urgentes. Y sus modales despertaban miradas incómodas entre las damas que acudían a probarse vestidos sin aprender jamás su nombre. Marianne había aprendido a no destacar, a bajar la voz cuando hablaba y a esconder cualquier gesto que no correspondiera a su oficio, obedeciendo las reglas estrictas de Edith Hale, la mujer a la que llamaba tía y que le había prohibido, desde siempre, hacer preguntas sobre su origen. Aquella noche, tras entregar un vestido en una mansión ajena a su mundo, Marianne se retrasó unos minutos más de lo debido. Fue entonces cuando escuchó una discusión que no estaba destinada a sus oídos. Un noble exigía silencio a cambio de dinero, amenazando con destruir a alguien cuya identidad permanecía en las sombras. El tono era bajo, venenoso, acostumbrado a comprar destinos. Antes de que Marianne pudiera huir, una tercera presencia entró en la escena y el aire cambió de densidad. Era un hombre que no levantó la voz ni necesitó amenazas. Bastó su postura, su calma peligrosa, para que el conflicto se disolviera. Aquel hombre era Sebastian Cromur, y mientras limpiaba la situación con eficiencia inquietante, sus ojos se detuvieron en Marianne con una atención que no era casual. Él supo al instante que esa joven costurera escondía algo que no había aprendido en los talleres, una verdad cuidadosamente enterrada. ¿Quién era realmente esa mujer que temblaba como si ya supiera que el mundo podía romperla con solo pronunciar su nombre? Sebastian Cromur vivía entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Para la nobleza era un recurso incómodo pero necesario. Para los callejones, un hombre que sabía demasiado y preguntaba muy poco. Su reputación era ambigua, construida sobre favores oscuros y silencios bien pagados, muchos de ellos impuestos por la deuda que lo ataba a Lord Whitlock, un aristócrata experto en controlar vidas ajenas. Sebastian había aprendido a no involucrarse más de lo imprescindible, a proteger sin apegarse, a salir de cada historia antes de que el peligro tuviera nombre propio. Pero Marianne no encajaba en ese esquema. Su miedo no era el de quien teme perder un encargo, sino el de quien ha sido entrenada para desaparecer si hace la pregunta equivocada. Cuando sus caminos volvieron a cruzarse, el vínculo que nació entre ellos no fue una promesa romántica, sino un pacto silencioso. Él la protegería sin pedir nada. Ella seguiría fingiendo que no necesitaba ser salvada. Sin embargo, el deseo no respeta disciplinas, y el mundo en el que ambos se movían castigaba con dureza cualquier cercanía indebida. Marianne era una mujer sin título ni protección. Sebastian, un hombre vigilado por poderes que preferían verla rota antes que visible. Y en algún lugar, entre telas, deudas y secretos familiares, una verdad antigua esperaba el momento exacto para reclamar su precio. ¿Qué ocurre cuando el amor nace justo en el punto donde el pasado y el peligro se dan la mano? La protección de Sebastian no tomó la forma de gestos heroicos ni promesas grandilocuentes, sino de una vigilancia discreta que Marianne apenas percibía, aunque su cuerpo parecía notarlo antes que su razón. Él aparecía en los lugares justos, en los momentos precisos, como si conociera de antemano los peligros que ella todavía no alcanzaba a nombrar. Un carruaje que se detenía demasiado tiempo frente al taller, un mensajero con preguntas innecesarias, una clienta que insistía en saber más de lo debido sobre su vida. Todo era desviado con una eficacia silenciosa. Marianne, acostumbrada a obedecer y a no depender de nadie, sintió al principio una incomodidad profunda ante esa presencia constante, pero también un alivio que la llenaba de culpa. En las breves conversaciones que compartían, siempre medidas, siempre a resguardo de oídos ajenos, descubrió en Sebastian una tensión que no la juzgaba ni intentaba definirla. Él escuchaba como quien reconoce una herida sin exigir verla. Poco a poco, la costurera comenzó a bajar la guardia en detalles mínimos. Una sonrisa sostenida un segundo más.
una opinión dicha sin disculparse, una pregunta que se atrevía a formular. Sebastián, por su parte, luchaba contra un instinto que conocía bien en el de marcharse antes de que el apego se volviera una debilidad explotable. Pero cada vez que veía a Marianne inclinar la cabeza para hacerse invisible, algo en él se rebelaba. No quería salvarla como había salvado a otros, sacándolos del peligro para dejarlos atrás. Con ella, el impulso era distinto y más peligroso. Anne quería quedarse. ¿Desde cuándo un hombre que vivía de resolver problemas había permitido que uno se volviera indispensable? La tensión se volvió insoportable el día en que Marianne fue llamada de urgencia a una mansión para reparar un vestido rasgado antes de una lectura de testamento. El encargo era inusual por su premura y por la insistencia en la discreción absoluta. Mientras trabajaba en una habitación contigua al salón principal, con el sonido apagado de las voces atravesando las paredes, escuchó al notario mencionar un objeto desaparecido, una pieza clave para probar una herencia largamente disputada. Entonces oyó su nombre, no pronunciado como el de una costurera, sino como si perteneciera a otra vida, a otra mujer. El hilo se deslizó de sus dedos y el mundo pareció inclinarse. Marianne comprendió, con una certeza helada, que el pasado del que Edith la había protegido o encerrado no estaba enterrado, solo aguardaba el momento adecuado para salir a la luz. Cuando Sebastián la encontró minutos después, pálida y con la respiración contenida, supo que algo había cambiado de forma irreversible. Ella no explicó todo, pero dijo lo suficiente para que él entendiera, que ya no se trataba solo de proteger a una mujer vulnerable, sino de enfrentarse a un secreto que podía sacudir intereses poderosos. Esa misma noche, Edith Ale endureció su control con una severidad desesperada y Lord Whitlock comenzó a mover piezas con mayor urgencia. El cerco se cerraba desde ambos lados, y mientras Marianne intentaba recomponerse, consciente de que su nombre ya no le pertenecía del todo, Sebastián comprendió que el pacto silencioso entre ellos estaba a punto de transformarse en una guerra abierta contra un mundo que no perdona a quienes reclaman lo que les fue negado. La orden de traslado llegó disfrazada de oportunidad. Edith Ale anunció, con una serenidad demasiado estudiada, que Marianne había sido requerida para trabajar durante unas semanas en un castillo en el campo, propiedad de Lord Whitlock, donde se preparaban atuendos para una serie de eventos privados. No hubo espacio para objeciones. El encargo prometía una paga que Edith presentó como necesaria, y la advertencia fue clara, aunque no explícita. Marianne entendió que negarse ya no era una opción segura. El castillo, aislado entre colinas y rodeado de árboles antiguos, la recibió con un silencio pesado, como si las paredes hubieran aprendido a escuchar y a callar al mismo tiempo. Allí, lejos del bullicio de Londres, la vigilancia se volvió más evidente. Cada paso era observado, cada pregunta respondida con evasivas. Fue en ese encierro elegante donde Marianne encontró, entre telas destinadas a ser descartadas, el broche antiguo que Edith le había prohibido usar desde niña, un escudo noble delicadamente grabado, idéntico al que vio días después en un retrato cubierto en una galería lateral del castillo. El pasado dejó de ser una sospecha y se convirtió en evidencia. Sebastián, moviéndose en las sombras como siempre, confirmó lo que ella temía. Ese símbolo pertenecía a una rama caída de la aristocracia, una herencia borrada con intención. Protegerla ya no significaba solo evitar un daño inmediato, sino desafiar un sistema que había comprado jueces, silencios y tumbas. Y esa decisión tenía un precio que Lord Whitlock estaba dispuesto a cobrar. El baile organizado en el castillo fue la prueba más cruel. Marianne fue obligada a servir entre los invitados, presentada como una simple ayudante, mientras los nobles comentaban su porte con burla inconsciente, sin saber que insultaban sangre de su propia clase. Sebastián observó desde la distancia, conteniendo una furia que no podía permitirse mostrar. Lord Whitlock le ofreció entonces el trato definitivo, documentos que probaban la herencia de Marianne a cambio de abandonarla y volver a servir sin preguntas. La tentación no era el poder, sino la seguridad inmediata de ella. Pero fue Marianne quien, esa misma noche, rompió el equilibrio impuesto, alzó la mirada por primera vez sin bajar la cabeza y,
En un gesto que no pidió permiso, habló con una dignidad que heló el salón. Más tarde, cuando quedaron solos, Sebastián confesó lo que más temía admitir: se había enamorado, antes de saber quién era ella realmente. Y ese amor era lo único que no podía negociar ni controlar. Marianne entendió entonces que el verdadero peligro no era perder un nombre o un título, sino permitir que otros decidieran por ellos otra vez. Mientras la música continuaba y las sonrisas fingidas llenaban el salón, ambos supieron que el siguiente paso no sería esconderse ni aceptar migajas de justicia. El clímax se acercaba y con él la decisión que los obligaría a enfrentarse, juntos, a todo aquello que había intentado separarlos desde el principio. La revelación no llegó envuelta en gritos ni en acusaciones precipitadas, sino en un gesto pequeño y devastador. Durante un evento social organizado para sellar alianzas silenciosas, Marianne apareció entre los invitados con el broche antiguo prendido en el vestido que ella misma había cosido. No era ostentoso, pero quienes conocían el símbolo lo reconocieron al instante, y el murmullo que recorrió el salón fue más elocuente que cualquier escándalo abierto. Edith palideció desde el fondo, consciente de que el secreto que había guardado con tanto celo ya no podía volver a encerrarse. Lord Whitlock reaccionó con una sonrisa tensa, intentando restar importancia al detalle. Pero Sebastián dio entonces el paso que había evitado durante años, con documentos obtenidos a costa de su propia seguridad y de una libertad que sabía que podía perder. Expuso ante un notario arrepentido la red de corrupción que sostenía Whitlock: deudas fabricadas, herencias borradas, vidas manipuladas para beneficio ajeno. El precio fue inmediato. Sebastián quedó libre de la deuda que lo ataba, pero marcado como un hombre que ya no podía volver a operar desde las sombras. Marianne, por su parte, recuperó un nombre que nunca le habían permitido usar, y con él la posibilidad de elegir la verdad. Una vez dicha, no ofrecía consuelo automático. Solo habría un camino que nadie más podía recorrer por ellos. El desenlace no fue un regreso triunfal a la aristocracia, ni una promesa de estabilidad cómoda. Marianne rechazó la idea de volver a un mundo que la había negado cuando era vulnerable, y decidió construir algo propio, sin pedir permiso ni protección disfrazada de afecto. Sebastián, por primera vez, dejó de ser el salvador misterioso y aceptó un lugar distinto a no delante de ella, no detrás, sino a su lado. Juntos se enfrentaron el rechazo, los rumores y la incomodidad de quienes preferían que el amor siguiera obedeciendo jerarquías. No hubo aplausos ni absoluciones generales, pero sí una paz nueva, nacida de no haber cedido. Y en esa elección compartida quedó clara la moraleja que atraviesa toda su historia: el amor verdadero no redime por sí solo, pero sí exige valentía para no volver a callar. Cuando nace fuera del permiso del mundo, no promete seguridad, promete dignidad. Y a veces, eso es más que suficiente. La caída de Whitlock no significó el fin inmediato del peligro, solo el inicio de una etapa más incierta. Los nombres expuestos comenzaron a reacomodarse con rapidez, y muchos de quienes habían guardado silencio durante años buscaron ahora salvarse a sí mismos. Marianne descubrió que recuperar un apellido no la hacía automáticamente libre, sino visible, y esa visibilidad atraía tanto apoyos interesados como nuevas amenazas. Cartas sin firma llegaron a su puerta, algunas ofreciendo ayuda, otras aconsejando discreción, y unas pocas recordándole que el mundo aristocrático no perdona a quienes rompen el orden sin pagar un precio prolongado. Sebastián, consciente de que ya no podía protegerla desde la sombra, eligió una vigilancia distinta, abierta, honesta, sin promesas de invulnerabilidad. Por primera vez habló de su pasado sin omisiones, de los límites de su poder y de los errores que había cometido creyendo que sobrevivir era suficiente. Marianne escuchó sin idealizarlo, entendiendo que amar no era cerrar los ojos, sino ver con claridad y aún así quedarse. Entre ambos nació una forma nueva de intimidad, menos urgente y más profunda, donde el miedo ya no se ocultaba, sino que se compartía como parte del camino. ¿Qué significa elegir a alguien cuando ya no hay rescates posibles, solo decisiones compartidas? Con el tiempo,
Marianne empezó a usar su habilidad de costurera para algo más que sobrevivir. Abrió un pequeño taller propio, lejos de los salones que la habían humillado, donde trabajaban mujeres que, como ella, habían aprendido a bajar la cabeza para no desaparecer. Allí no se hablaba de títulos, sino de oficio, de dignidad ganada y de historias que no necesitaban permiso para existir. Sebastián la observaba desde una distancia respetuosa, comprendiendo que su presencia debía sumar, no eclipsar. Cuando el mundo volvió a tentarlo con favores y atajos, él supo decir no sin rencor, consciente de que ya no necesitaba ser imprescindible para sentirse valioso. Su amor dejó de definirse por el peligro que habían superado y empezó a sostenerse en algo más raro y más sólido, en la elección cotidiana de no traicionarse. Y mientras Londres seguía girando con su maquinaria implacable de rumores y jerarquías, Marianne y Sebastián construyeron una historia que no pedía ser celebrada, solo vivida, porque no todos los amores están destinados a cerrar heridas del pasado. Algunos existen para impedir que vuelvan a abrirse del mismo modo. El tiempo, que tantas veces había sido un enemigo silencioso, comenzó a jugar a su favor de una manera inesperada. No porque la sociedad cambiara de pronto, ni porque las jerarquías se derrumbaran, sino porque Marianne dejó de medir su valor según los parámetros que otros habían impuesto. Su taller creció lentamente, no en tamaño, sino en reputación. Damas que no querían volver a ser simples adornos, acudían a ella buscando algo más que vestidos, buscando una forma distinta de presentarse ante el mundo. Marianne cosía escuchando historias, detectando miedos, leyendo entre líneas con la misma astucia que había desarrollado para sobrevivir en silencio. Sin proponérselo, se convirtió en un punto de referencia incómodo para un orden que prefería a las mujeres discretas y agradecidas. Sebastián lo vio con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que esa visibilidad podía volver a atraer peligros, pero también comprendía que pedirle que se escondiera sería repetir la violencia que ambos habían rechazado. En más de una ocasión, viejos conocidos intentaron acercarse a él con ofertas encubiertas, recordándole que aún podía arreglar situaciones si lo deseaba. Sebastián rechazó cada una, no por moral repentina, sino porque entendió que su vida ya no podía construirse sobre silencios comprados. Amar a Marianne significaba sostener su libertad, incluso cuando eso implicaba renunciar a la sensación de control que durante años había sido su única defensa. La prueba final no llegó en forma de escándalo público, sino como una elección íntima y definitiva. Cuando Marianne fue invitada a un evento donde su nombre recuperado sería oficialmente reconocido, la tentación de cerrar el círculo fue real. Asistir significaba validación, una especie de reparación simbólica. Rechazarlo, confirmar que su identidad ya no dependía de la aceptación de quienes la habían negado. La noche previa, mientras la ciudad dormía, Marianne y Sebastián caminaron sin rumbo fijo, hablando de todo lo que habían sido y de lo que no querían volver a ser. No hubo discursos ni promesas solemnes. Al final, la decisión fue clara y serena. Marianne no necesitaba que el mundo aristocrático la aceptara para existir plenamente, y Sebastián no necesitaba un lugar en él para sentirse completo. Eligieron quedarse donde estaban, construyendo una vida que no debía explicación ni gratitud a nadie. Y así, sin ceremonias ni aplausos, su historia encontró un cierre distinto al que la sociedad habría escrito para ellos. No fue un final de cuento, sino algo más difícil y más verdadero. Dos personas que, después de haber sido usadas, silenciadas y vigiladas, eligieron amarse sin permiso y vivir sin pedir absolución. Porque hay historias que no terminan cuando el conflicto se resuelve, sino cuando el miedo deja de decidir por quienes se atrevieron a romperlo. La calma que construyeron no fue inmune a las sacudidas del pasado, pero aprendieron a reconocerlas sin dejar que dictaran cada movimiento. Marianne comenzó a recibir encargos de mujeres que, como ella, habían sido desplazadas por decisiones tomadas sin su consentimiento. Viudas jóvenes, hijas ignoradas, esposas cansadas de existir solo como extensión de un apellido. En cada puntada, Marianne entendía que su historia no era una excepción,
sino un espejo incómodo. Su taller dejó de ser solo un espacio de trabajo y se transformó en un lugar de tránsito silencioso, donde las palabras encontraban refugio sin convertirse en escándalo. Sebastián, testigo de ese cambio, comprendió que su papel ya no era anticipar peligros, sino sostener presencia. Había noches en que el viejo impulso de vigilar cada sombra regresaba, recordándole cuánto había sobrevivido gracias a la desconfianza. Pero entonces miraba a Marianne, concentrada, firme, sin esconderse, y entendía que proteger no siempre significaba interponerse, sino confiar. Ese aprendizaje fue, para él, el más difícil y el más liberador. El amor dejó de ser una urgencia nacida del riesgo y se convirtió en una alianza consciente, construida sobre la certeza de que ninguno de los dos volvería a reducirse para encajar. Con el paso de los años, los rumores sobre la costurera que rechazó su lugar y el hombre que dejó de arreglar problemas ajenos se diluyeron en la marea constante de nuevas intrigas. No porque fueran olvidados, sino porque dejaron de ser útiles como advertencia. Marianne y Sebastián no se convirtieron en ejemplo oficial ni en leyenda celebrada. Su historia sobrevivió de una forma más discreta, transmitida en susurros, como recordatorio de que el orden puede ser desafiado sin necesidad de destruirlo todo. Cuando caminaban juntos por las calles que antes los habían vigilado, no lo hacían con desafío, sino con una serenidad ganada. Habían aprendido que el verdadero desenlace no consiste en vencer a quienes te negaron, sino en dejar de necesitar su reconocimiento. Y en esa elección diaria, silenciosa y persistente, su amor encontró su forma definitiva, no como una recompensa tras el sufrimiento, sino como la prueba de que incluso en un mundo que castiga lo que nace fuera de sus reglas, es posible vivir sin pedir permiso y amar sin volver a esconderse. Si esta historia logró atraparte, si sentiste el peso de los secretos heredados, la injusticia de los silencios impuestos y la fuerza de un amor que se negó a pedir permiso, este canal existe para ti. Aquí viven relatos donde las apariencias se quiebran, donde las mujeres ocultas reclaman su voz y donde el amor no llega para salvar sin consecuencias, sino para exigir valentía. Suscríbete y acompáñanos para seguir descubriendo romances históricos, llenos de drama, tensión emocional y verdades incómodas que atraviesan el tiempo. Dale me gusta si crees que las historias más poderosas son aquellas que nacen fuera de las reglas injustas. Y comparte este video con quienes disfrutan de narraciones intensas, humanas y profundamente románticas. Tu apoyo permite que más historias como la de Marianne y Sebastián sigan siendo contadas, escuchadas y sentidas. Aquí no celebramos finales fáciles, celebramos elecciones valientes.